Hola, buenos días. Espero que todos se encuentren bien. En esta semana número 3 de la materia Estructura Socioeconómica de México, vamos a trabajar los últimos 3 conceptos del primer tema. Si recuerdan, el primer tema del primer bloque es los conceptos básicos para el estudio socioeconómico. Ya miramos otros conceptos, como fue el de economía, sistemas económicos, sectores productivos, indicadores económicos, factores y elementos del desarrollo económico. Y ahora vamos a trabajar sobre los últimos 3 conceptos. Los primeros 2 son crecimiento económico y desarrollo económico. Son 2 términos que pueden parecer similares, pero ahorita vamos a ver las diferencias. El crecimiento económico es la capacidad que tiene un país o una economía para producir cada vez más bienes y servicios. O un ejemplo, cuando nosotros escuchamos hablar que un país es más rico que otro, o que un país, por ejemplo, México es un país más rico que Nigeria, nos estamos refiriendo a crecimiento económico. Habla de que un país puede producir bienes y servicios. ¿Cómo vamos a medir el crecimiento económico de un país? A través de el incremento o del decremento de las principales variables económicas. ¿Cuáles son las principales variables económicas? La producción del total de bienes y servicios del país, que es medido por el PIB. La producción sectorial, es decir, lo que producen los sectores productivos, que miramos la semana pasada, que son 3 sectores productivos, que son los que se encargan de llevar a cabo toda la producción de bienes y servicios. El primario, que es en el que se obtienen las materias primas de la naturaleza, por ejemplo, la ganadería, agricultura, la pesca, la silvicultura. El secundario, que es donde se transforman las materias primas en otros bienes, obviamente las empresas. Y el sector terciario, que transporta los bienes y los comercializa, y que también incluye los servicios. Igual, la producción por ramas económicas, que puede ser la producción agrícola, la ganadera, la energética, la minera, la petrolera, etc. Esto quiere decir que cuando un país produce más, generalmente tiene un mayor crecimiento económico. De igual manera, otros de las variables económicas es el nivel de ahorro e inversión, es decir, cuánto ahorra un país y cuánto recibe como inversión por parte de particulares o por parte del gobierno. Otro de las variables económicas es la infraestructura, como las carreteras, los caminos, las escuelas, las obras de irrigación, las cuales, estos ejemplos ayudan a que se obtengan más bienes, y en el caso de las escuelas, ayuda a que se puedan llevar a cabo la prestación de servicios como es la educación. En último lugar, el volumen de ventas, que obviamente entre más venda una empresa o las empresas en general, va a tender a que haya un mayor crecimiento económico. En contraparte tenemos lo que es el desarrollo económico. ¿Qué es el desarrollo económico? Es la capacidad que tiene un país para generar riqueza y que se vea reflejada en la calidad de vida de los habitantes. El crecimiento económico es que un país produzca más bienes y servicios. El desarrollo económico es, sí, que genere esta riqueza, que genere bienes y servicios, pero que se vea reflejado en la calidad de vida de las personas.
¿Y cómo se va a medir este desarrollo económico? Mediante los salarios. Es decir, cuánto ganan los habitantes del país, el nivel de analfabetismo, qué porcentaje de la población sabe leer y escribir, hasta qué nivel educativo llegan las personas, que obviamente, o sea, un país con un desarrollo económico mayor va a ser aquellos en el cual los salarios son mayores y hay menos número de analfabetas. Otra manera de medir el desarrollo económico es mediante la esperanza de vida de la población, es decir, hasta qué, cuál es el promedio o hasta dónde se espera que viva una persona, la cantidad y calidad de alimentos ingeridos por persona, que obviamente eso va a beneficiar o a afectar el bienestar de la población. Igual el número de viviendas y calidad de las mismas. Obviamente un país en el cual haya mayor número de viviendas y que la calidad de esas sea de mayor, que sea mejor, va a tener un mayor desarrollo económico. Igual va a ayudar a medir el desarrollo económico el número de enfermedades infecciosas, así como el número de contagiados y algunos otros problemas, como la estabilidad política de un país, el nivel de corrupción, el cuidado del medio ambiente y también la seguridad jurídica. Es decir, que la población tenga asegurados sus derechos, que el gobierno asegure que ante cualquier violación a sus derechos humanos va a recibir la reparación a ese daño. Tenemos igual como siguiente concepto lo que es el subdesarrollo económico. Para eso vamos a trabajar o a explicar bien lo que es el desarrollo económico y compararlo con el subdesarrollo económico. Tenemos que en la década de 1950 se empezó a hablar que, tomando en cuenta el nivel de desarrollo económico, social y cultural, existían dos tipos de países. Primero teníamos a los países desarrollados y después a los subdesarrollados. Obviamente los desarrollados eran los que tenían un mayor nivel de desarrollo económico, social y cultural, y en esa época se consideraban como integrantes de estos a la mayor parte de los países de Europa, Estados Unidos, Canadá y Japón. Todos los demás países eran considerados como subdesarrollados. ¿Qué características tiene cada categoría? Bueno, los desarrollados y subdesarrollados, las siguientes. Tenemos en primer lugar a los países desarrollados, que son países en el cual su ingreso per cápita es mayor, o también es conocido como PIB per cápita, que ya lo estudiamos la semana pasada, que recuerden que es o se obtiene al dividir el Producto Interno Bruto entre la cantidad de habitantes, y entre mayor sea el resultado de esa división, mayor va a ser el ingreso per cápita. Y eso va generalmente a representarse en una mejor calidad de vida en las personas. Generalmente los países desarrollados son países industrializados y con tecnología avanzada. Además, tienen un alto nivel de vida en sus ciudadanos. Asimismo, la infraestructura, como las carreteras, los caminos, las escuelas, los centros culturales, son de alto desarrollo. Tienen excelentes servicios educativos, sanitarios y culturales. La educación es de primera calidad, al igual que la salud y el acceso a la cultura. Por último, como característica de los países desarrollados, tenemos que hay un alto nivel de consumo. Es decir, la población tiene un poder adquisitivo
mayor y puede consumir más que los otros países. Los subdesarrollados, al contrario, tienen bajos niveles de ingreso, un escaso desarrollo industrial. Generalmente sus empresas son muy pocas o no producen mucho. La dependencia es otra característica en cuanto a la inversión y crédito extranjero, es decir, dependen mucho de lo que inviertan por parte de extranjeros, además de créditos o préstamos que son otorgadas por países o por organismos internacionales. Generalmente los países subdesarrollados tienen mano de obra barata, es decir, personas que laboran y que tienen un bajo salario. Asimismo, a pesar de tener algunos de ellos gran cantidad de recursos naturales, estos están destinados a la exportación. Producen muchos alimentos, mucho petróleo, pero generalmente están destinados a venderlos al extranjero. Asimismo, dependen mucho de la tecnología de otros países. Tienen un grado elevado de analfabetismo. Los servicios que prestan son de baja calidad o deficientes. Y además tienen un alto grado de problemas sociales, como cuáles, como la corrupción, el narcotráfico y la delincuencia. Tomemos en cuenta que muchos de estos problemas, principalmente el narcotráfico y la delincuencia, son consecuencias de la pobreza o está muy relacionado con la pobreza. Esas son las principales diferencias que se tienen entre los países desarrollados y subdesarrollados. Esto permite obviamente conocer lo que es el desarrollo y subdesarrollo económico. Hasta ahí, estos son los últimos 3 conceptos que vamos a trabajar para el primer tema, que duramos 3 semanas trabajando en él, porque era un tema largo. Vamos ahorita les voy a explicar las 3 actividades que van a entregar en esta semana. En primer lugar, se va a realizar la actividad número 5. Está en la plataforma ya. Va a ser elaborar un cuadro de 3 entradas en el cual van a definir los 3 conceptos abordados y también se van a explicar las principales características de estos conceptos. Aquí está un ejemplo. Este es el cuadro de 3 entradas. Colocan los 3 conceptos, las 3 definiciones de crecimiento económico, desarrollo económico y subdesarrollo económico. Después de la definición van a anotar las características de estos mismos. La segunda actividad va a ser elaborar un cartel informativo en el cual ustedes van a diferenciar qué características tienen los países desarrollados y cuáles son las que tienen los países subdesarrollados. Van a agregar también el nombre de 5 países de acuerdo a la categoría en que se encuentren, es decir, si son países desarrollados o subdesarrollados. Aquí un ejemplo. Ustedes pueden en media cartulina o en hojas blancas elaborar, colocar en la parte de arriba, en una parte, países desarrollados y colocar información o imágenes que representen las características que tienen estos países. Por ejemplo, si un país desarrollado es aquel que generalmente tiene buenos servicios públicos, pues se pone información referente a eso o imágenes que representen la información. En el otro lado se coloca países subdesarrollados y se coloca información o imágenes, o igual pueden ser ambas, que representen las características de los países de este tipo. Y van a señalar 5 ejemplos en cada ámbito
es decir, 5 países desarrollados y 5 países subdesarrollados. La última actividad es la actividad 7, que la van a contestar ahí mismo en la plataforma. Ustedes ingresan dentro de la semana 3, está la actividad 7, dan clic, luego le dan en iniciar o en entrar, y ya una vez que ingresaron les va a aparecer un recuadro verde, ahí le dan en comenzar. Una vez que le den clic en comenzar, les va a empezar a contar el tiempo. Ustedes van a seleccionar de las 10 características que están ahí los ejemplos que señalan lo que está en el recuadro o de qué se está hablando. Por ejemplo, ahí dice crecimiento económico. Ustedes van a señalar de los ejemplos que aparecen abajo en los recuadros cuáles ejemplos nos están hablando del crecimiento económico. Son 5 los que van a seleccionar. Seleccionan los 5 y les van a aparecer arriba desarrollo económico y tienen que señalar los que son de desarrollo económico. Eso es lo que van a realizar en esta semana. Cualquier duda ya saben que pueden comunicarse conmigo en la plataforma o mediante WhatsApp y estamos para apoyarlos.